¿Por qué la planificación financiera sobre nuestro futuro es inevitable y por qué, por tanto, deberías tomártela muy en serio? Veámoslo. En el vídeo anterior dentro de esta serie de finanzas personales para Freedom 24 comenzamos a analizar el pequeño libro que protege tus activos del inversor David Darst. En ese vídeo describimos el Asset Allocation como el proceso de selección de aquellas categorías de activos que mejor encajan en nuestros objetivos financieros a largo plazo. Y en el presente vídeo quiero explicar por qué todo el mundo debería planificar financieramente su futuro y por tanto utilizar las herramientas del Asset Allocation para planificar de manera coherente y adecuada ese futuro financiero. La razón fundamental por la que sí o sí tenemos que planificar nuestro futuro financiero, y si no lo hacemos nosotros lo harán otros en nuestro lugar, es el llamado ciclo vital financiero. Durante gran parte de nuestra existencia, nuestra principal fuente de ingresos, nuestro principal sustento para hacer frente a nuestros objetivos vitales, procede de nuestro salario, o si lo queremos expresar en términos financieros, procede de nuestro capital humano, es decir, de nuestras aptitudes físicas e intelectuales para producir a través de nuestro trabajo riqueza en sociedad. Mediante el uso de nuestra fuerza y de nuestro intelecto, generamos riqueza que vendemos en el mercado y parte de esa riqueza que hemos generado y vendido en el mercado nos la apropiamos en forma de ingreso personal, ya sea salario propiamente, si estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena, o ya sean ingresos netos si estamos hablando de trabajadores autónomos. Sin embargo, conforme nuestra vida va avanzando y nuestra capacidad física e intelectual para seguir produciendo riqueza que podamos vender en el mercado va declinando, es necesario reemplazar esa fuente de ingresos que en última instancia estaba vinculada a nuestro trabajo por otra fuente de ingresos que no esté vinculada directamente a nuestro trabajo. Y esa fuente de ingresos alternativa a nuestro trabajo es nuestro patrimonio productivo. Si a lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando activos productivos capaces de generar riqueza, entonces podremos cosechar ingresos pasivos derivados de esos activos productivos. Y es aquí donde reside la causa última que justifica la necesidad de la planificación financiera. La planificación financiera busca en última instancia reemplazar los ingresos procedentes de nuestro capital humano por ingresos procedentes de nuestro capital financiero. A lo largo de nuestra vida laboral tenemos que ir reconvirtiendo nuestro capital humano en capital financiero, para ir reemplazando los ingresos derivados del capital humano por ingresos derivados del capital financiero. Si hemos de ir construyendo un patrimonio financiero que vaya reemplazando nuestro capital humano como nuestra principal fuente de ingresos, deberemos ser capaces de componer ese patrimonio financiero de acuerdo a nuestras preferencias y a nuestras expectativas de futuro. En este sentido, el propio David Darst nos indica que toda estrategia de Asset Allocation tiene que tener en cuenta tres elementos. En primer lugar, hemos de definir con claridad cuáles son nuestros objetivos de largo plazo, cuánto estamos dispuestos a esperar para conseguirlos y cuál es el nivel de riesgo máximo que queremos soportar para alcanzar esos distintos objetivos vitales futuros. ¿Queremos poder jubilarnos a los 60 años en lugar de a los 67? ¿Queremos tener una vivienda en la playa o en un país extranjero? ¿Queremos poder ir de vacaciones todos los años una vez nos jubilemos o incluso con anterioridad? ¿Aspiramos a tener una vida tranquila en nuestro hogar pero sin ningún tipo de apuro financiero que nos preocupe? ¿Vamos a necesitar recibir en el futuro un flujo de ingresos periódico y con una cuantía más o menos fija? ¿O en cambio estamos dispuestos a recibir en el futuro un flujo de ingresos irregulares en el tiempo y con una cuantía variable, en ocasiones ingresar muy poco y en otras ocasiones ingresar mucho?
Según la respuesta que demos a estas y a otras preguntas, el tipo de cartera de activos que vamos a tener que ir construyendo a lo largo de nuestra vida laboral será una o será otra. Si tenemos grandes sueños, sueños para los que necesitamos mucho patrimonio, tendremos o que ahorrar mucho o que invertir el escaso ahorro que tengamos en inversiones que tengan un alto potencial de revalorización, aun cuando conlleven un riesgo de pérdida elevado. En cambio, si no tenemos grandes sueños, si preferimos una vida más tranquila y más previsible en el futuro, lo que haremos será reinvertir nuestro ahorro en un tipo de activos con una trayectoria menos arriesgada, aun cuando su potencial de revalorización sea menor. Asimismo, si necesitamos un flujo de ingresos periódico y constante, tendremos que componer una cartera de bonos o de acciones que pagan dividendos que mes a mes o trimestre a trimestre nos abone una suma más o menos previsible y constante de dinero. Si no tenemos tanta necesidad de que nuestros ingresos lleguen en un momento determinado y con una cuantía cierta, pues podremos tener otro tipo de activos, acciones que no paguen dividendos, por ejemplo, y que gocen de un potencial de revalorización mayor. Como digo, el asset allocation consiste en seleccionar aquellas tipologías de activos que mejor encajen en nuestras necesidades financieras futuras. Pero en segundo lugar, no solo hemos de considerar nuestras preferencias y nuestras expectativas de futuro, también hemos de tener presente a la hora de diseñar nuestro patrimonio financiero las necesidades de liquidez que podemos tener en el corto-medio plazo. Porque si en el corto-medio plazo hemos de liquidar algunos de los activos que tenemos en cartera, esos activos susceptibles de ser liquidados han de ser activos que puedan venderse a un precio más o menos estable en el mercado. En caso contrario, estaríamos exponiéndonos a un riesgo muy elevado, tener que vender un activo a un precio acaso muy bajo. Y por último, en este proceso de asset allocation, también hemos de tener en cuenta los pasivos futuros a los que nos vamos a enfrentar, ya sean pasivos más o menos previsibles, por ejemplo, gastos sanitarios muy elevados, o también pasivos no previstos, no esperados, es decir, hemos de prepararnos financieramente para lo inesperado. Y de nuevo, el tipo de activos que tengamos que incluir en nuestro patrimonio financiero para hacer frente a estos pasivos futuros, previstos o imprevistos, serán probablemente distintos a los que vayamos a incluir para alcanzar el resto de nuestros objetivos vitales. En este sentido, por cierto, recordad que la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24, es también un broker a través del cual podéis adquirir muchas de las categorías de activos con las que componer vuestro patrimonio financiero a través de una estrategia inteligente de asset allocation. Por ejemplo, a través del broker de Freedom24 podéis adquirir ETFs de renta variable, ETFs de renta fija, ETFs de metales preciosos o ETFs inmobiliarios. O a su vez también podéis rentabilizar la liquidez que tengáis disponible a través de su colocación de fondos mediante swap de valores, el plan de ahorro a medio plazo de Freedom24, un producto financiero a 3, 6 y 12 meses que ofrece un rendimiento de hasta el 7,26% en dólares y de hasta el 4,72% en euros. Se trata además de un producto de ahorro que está cubierto por el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker o sobre su plan de ahorro a largo plazo, puedes obtenerla a través del enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. El asset allocation, por tanto, es fundamental para una adecuada e inevitable planificación financiera sobre nuestro futuro. Sin embargo, es verdad que en nuestras sociedades socialdemócratas muchos ciudadanos no efectúan ningún tipo de planificación financiera basada en los principios del asset allocation. Y es que la mayor parte de la planificación financiera de la inmensa mayoría de ciudadanos en nuestras sociedades socialdemócratas es efectuada de una manera automatizada, igualitaria y simplista para todos esos ciudadanos a través del llamado sistema público de pensiones.
Con el sistema público de pensiones, el Estado nos arrebata mes a mes, año a año, durante nuestra vida laboral, un porcentaje de nuestros ingresos personales y lo destina a transformarlo, de manera improductiva, eso sí, porque no hay ninguna inversión productiva de por medio, a transformarlo de manera improductiva en ingresos pensionales futuros. Por tanto, con el sistema público de pensiones también hay, en cierta manera, una transformación del capital humano presente en capital financiero público estatalizado futuro. Pero se trata de una conversión que se da de patadas absolutamente con los principios del asset allocation, porque todo el mundo se jubila aproximadamente a la misma edad, porque la fórmula de conversión de ingresos presentes en ingresos futuros es exactamente la misma para todos y porque en definitiva se hace una abstracción absoluta de cuáles son las necesidades, las preferencias, las expectativas de cada uno de los ciudadanos y en consecuencia no se adapta la estrategia de planificación financiera según esas necesidades, preferencias o expectativas personales a la situación de cada individuo. El mismo café para todos. ¿Que un individuo se quiere jubilar antes que otro individuo? No, se tiene que jubilar a la vez. ¿Que un individuo quiere aspirar a cobrar ingresos futuros más elevados que otro individuo? No tiene opción, salvo limitadamente en el caso de los autónomos, no tiene opción ni a ahorrar más a través del sistema de seguridad social, ni a asumir más riesgo a través del sistema de seguridad social. La conversión de un euro presente en un euro futuro seguirá la misma fórmula para todo el mundo. Que un ciudadano necesita tener liquidez dentro de 15 años y no tener todo su capital acumulado a través del sistema público de pensiones inmovilizado, intocable dentro de ese sistema público, pues en cualquier caso el sistema público de pensiones no se lo va a proporcionar, no le va a permitir reembolsar parte del ahorro jubilatorio que ha ido aportando a lo largo de su vida laboral para hacer frente a un gasto extraordinario dentro de 15 años, antes de que se jubile. No solo eso, tampoco le va a permitir, una vez ya jubilado, hacer un reembolso extraordinario del capital que haya acumulado dentro del sistema público de pensiones. Si ese ciudadano quiere hacer un gasto extraordinario como comprarse una segunda vivienda, no podrá hacerlo liquidando anticipadamente parte de su derecho pensional acumulado frente a la seguridad social. Y por tanto el sistema público de pensiones no puede responder, salvo acaso a un nivel muy básico y muy primitivo, a las heterogéneas, plurales y diversas preferencias de los distintos individuos que componen una sociedad. Y por eso, para planificar financieramente nuestro futuro utilizando los principios del asset allocation, no nos queda otro remedio que hacerlo absolutamente al margen del sistema público de pensiones. Justamente en el siguiente y último vídeo dedicado a analizar este libro de David Darst sobre el Asset Allocation, el pequeño libro que protege tus activos, en el próximo y último vídeo desarrollaremos un ejemplo práctico de cómo aplicar los principios del Asset Allocation a nuestra planificación financiera.